Hola, ¿tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el cuarto episodio del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. En este capítulo de hoy te hablaré sobre un tema que afecta al día a día de un ilustrador. Lo tenemos que lidiar semanalmente para llegar a tiempo y no perdernos en los proyectos, las gestiones y la procrastinación. Hoy hablaré de organización, optimizar y gestionar tu tiempo de trabajo. Este tema habéis sido varios los que lo propusisteis. En concreto fueron dos, Maribel Lechuga y Rubén Mejido, que me lo comentaron a través de Facebook. Maribel es una ilustradora de libros infantiles y puedes ver su trabajo en www.maribellechuga.com. En cambio, Rubén es ilustrador y diseñador gráfico que trabaja en un amplio abanico de proyectos. Pásate por www.rugido.es y descúbrelos. Los dos tienen unas obras muy interesantes. Muchas gracias Maribel y Rubén por proponer este tema, espero que os guste. Pero antes de hablar sobre la organización de un ilustrador, concretamente un autónomo o freelance, te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y yo te voy a relatar la mía. No es una verdad absoluta, es muy posible que no tenga nada que ver con la tuya o con la de otros, pero fue mi realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en mi relato. Son conclusiones personales que nacen de preguntas y dudas que normalmente me llevan a otras tantas. La organización de un ilustrador es uno de los puntos clave para que éste pueda trabajar correctamente. Siempre que me reúno con amigos y compañeros, el tema que siempre aparece, que siempre está presente, ya sea de una manera directa o indirecta, desde el es que no paro de trabajar, no puedo librar ni fines de semana, al típico es que no me da la vida. Y es que, si no tienes claro cómo organizarte, qué rutinas crear durante el día y cuáles son los perfiles que debes llevar como ilustrador, es muy posible que de pronto sientas que no llegas a nada y que estés con un overbooking de entregas inmediatas, que has olvidado algún detalle en los papeles de la contabilidad o estés dejando de lado algo de tu comunicación profesional. Y esto te bloqueará como profesional y persona. Como dice el dicho, el tiempo es dinero. Y cada minuto que perdemos de nuestro tiempo profesional por culpa de una mala gestión o una mala optimización hace que seamos menos profesionales, ya que no conseguimos el beneficio adecuado por el esfuerzo dado. Hay tantas formas de organizarse como profesionales. Hay algunos que se dejan llevar, que permiten que lo aleatorio les guíe. A otros, en cambio, les ayudan pues las estructuras bien estudiadas incluso por otros profesionales o de estudios universitarios o de empresas. Sea cual sea la que uses, lo importante es que te funcione y te ayude a saber en todo momento dónde te encuentras. Que cuando llegue el final de mes hayas tenido tus ingresos, tus pagos y no hayas perdido el tiempo en tareas innecesarias y te quieras tirar por la ventana. Te voy a contar cómo me lo planteé cuando empecé hace 5 años y cómo lo he ido evolucionando, ya que la situación, el entorno y uno mismo va cambiando y con ello la rutina. Los que me conocen saben que soy una persona despistada. No tengo déficit de atención, pero casi lo rozo. Además, soy muy pausado y, por qué no decirlo, un poco remolón. Si me deja sin un rumbo fijo o sin nada que hacer, por ejemplo una tarde, lo más normal es que me quede durmiendo en el sofá. Soy un poco perezoso. Por suerte, soy muy consciente de ello y sabiéndolo, cuando me lancé a ser autónomo, y además trabajar desde el estudio de casa, tenía miedo a perderme y no saber gestionar bien el día a día como profesional. Así que intenté coger todo aquello que aprendí en la agencia de publicidad donde trabajaba y llevármelo a mi nueva realidad. En las agencias de publicidad, por lo menos las de tamaño medio y grande, hay tantos puestos de trabajo y tantos tipos de trabajo que se controla cada proyecto y cada hora empleada al milímetro. Cada minuto perdido en una reunión es dinero que se pierde para la empresa. Y por eso las agencias invierten en métodos y estructuras internas de gestión y optimización de trabajo. Durante 7 años había trabajado en uno de estos puestos y justo hacían eso, exprimían mi producción y tiempo lo máximo junto a grandes equipos de profesionales para sacar adelante proyectos para marcas y empresas. Cuando tienes que responder a compañeros y clientes no te puedes permitir fallar, todos tenemos que remar a la vez hacia la misma dirección. Pero entonces entra en juego el cambio hacia la ilustración, de tener unas horas de entrada y salida en la oficina
a estar en un estudio en casa. Aunque bueno, esto de salir a tu hora en publicidad es algo para hacérselo mirar, ya que era raro el día que salías a tu hora. De tener una obligación de responder delante de un equipo, a una organización con muchos profesionales, a recaer todo a mis espaldas y a dar la bienvenida a la soledad del ilustrador. Por eso, tuve que ser cauteloso e intentar crear un ambiente o espacio parecido al que tenía en la agencia. Sabía que si me dejaba llevar era muy posible que me perdiera en mí mismo cada día y no fuera capaz de realizar ninguna tarea. La procrastinación asomaba debajo de la puerta del estudio. Así que tomé una serie de decisiones para controlar mi tiempo de trabajo. Y la primera y la más importante de ellas era el tiempo de trabajo. Quería trabajar como una persona normal, 8 horas diarias, 5 días a la semana, un total de 40 horas. No quería caer en el error de hacer más o menos horas. No quería ni trabajar fines de semana ni hacerlo por la noche. No quería trabajar 2 horas y el resto del día perder el tiempo en quehaceres de la casa o recados que no tuvieran nada que ver con el trabajo. Si quería ser y sentirme como un profesional, debía de tener una hora de entrada y otra de salida, con mis pausas para almorzar, comer y descansos, como si fichara en una empresa. Así que, sabiendo que quería trabajar estas 8 horas, me ajusté el día a ello. Tenía que entrar a trabajar a las 9 de la mañana. Esto hacía que me tuviera que levantar a las 7 para poder despertarme, ducharme, desayunar y arreglar la casa antes de ponerme a trabajar. Una pausa para almorzar allá a las 11:30 de un cuarto de hora y al mediodía sobre la 1:30 pues un break para comer. A las 2:30 volver a trabajar hasta las 6 de la tarde y entonces parar la jornada de trabajo. Puede parecer sencillo, pero es el día a día, las situaciones cotidianas las que te hacen perder mucho tiempo. Así que me puse de requisito esta estructura de tiempo. Era una manera de demostrarme que me estaba tomando en serio la profesión. Si conseguía entrar y salir a mi hora, me demostraba que tenía el control sobre el negocio. Yo controlaba el trabajo, no me dominaba mi yo perezoso, por llamarlo de alguna manera. Ganar la lucha del horario ya me ayudaba a propiciar una estructura mental correcta sobre estar trabajando en la ilustración. Pero queda muchísimo más. Organizarse no solo es poner un horario, es cumplir este horario y administrar los tiempos dentro de él. Y quiero comentaros que no solo el horario me ayudó. Tener claro el espacio de trabajo, darle forma y sentido a mi estudio en casa, que solo lo uso para eso, para trabajar, me ayuda a separar mi vida laboral de mi vida normal. Pero eso, si quieres, lo hablamos en otro programa. Sencillamente, hazme llegar tu comentario al respecto para que lo tenga en cuenta. Pero Andrés, aún no tienes ningún cliente o trabajo para rellenar esas 8 horas. ¿Qué vas a hacer durante todo este tiempo? Si en algo tenemos que ser conscientes es que trabajar como ilustrador no es solo dibujar. No solo es producir una pieza gráfica. Hay mucho más detrás. Desde la comunicación que realizamos para darnos a conocer y llegar a posibles clientes, a los trabajos y tareas administrativas de presupuestos, facturas y demás burocracias que tenemos que realizar. Pero ahora es el momento para hacer una pausa y escuchar a un profesional invitado hablando sobre el tema que tratamos en este episodio. Esta vez tengo el placer de presentar a Carlos Higuera, uno de los fundadores, junto a Azul Piñeiro, del estudio Kudasai, un estudio de ilustración kawaii de Argentina. Un estudio hermano al mío, Squid and Pig, que está especializado en diseño de personajes e ilustraciones súper monas. Carlos y Azul tienen un estilo muy japonés y sobre todo muy divertido, con mucha vida en sus formas y colores. No puedes evitar ponerte de buen humor cuando ves una de sus obras, y además son un amor de personas. Pero mejor os dejo con su experiencia. Hola, saludos a todos los colegas del Club del Dibujo. Mi nombre es Carlos Higuera, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Y como muy bien dice Andrés, junto con Azul Piñeiro, hacemos parte del estudio Kudasai, una propuesta, un proyecto personal donde nos dedicamos a hacer ilustración bajo esta estética llamada kawaii, que tiene una gran influencia del estilo de diseño de personajes de Japón. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional y hablar sobre el tema de este episodio, que es organízate, cómo optimizar y gestionar tu tiempo de trabajo. Bueno, creo que para hablar de este tema realmente tengo que dividirlo en 3 partes, ¿no? Lo primero sería la organización. Y esto es un tema muy personal. Yo creo que si más adelante, cuando tenga la oportunidad de hablarlo también junto con mi colega, con Azul,
ella tiene una manera también de trabajar totalmente distinta y quizás es un poco más organizada que yo. Desde mi experiencia, tanto de freelance, de trabajo independiente, como de trabajo en equipo, con equipos de trabajo, yo, no solo del medio de la ilustración, sino del medio audiovisual y del medio creativo en general, es muy importante esto de la organización o de lo que sería lo mismo, un sinónimo, que es el orden. Y es que para mí el orden es muy importante, o sea, el orden aplica para todo. Yo soy así como muy aficionado, como muy fanático de la cultura japonesa, no solo de la parte popular, sino también de este estilo de vida más zen, ¿no? Algo que he aprendido mucho de la cultura japonesa es esto de que hay que tener un balance en la vida en distintos aspectos, en lo personal, en lo profesional, en lo emocional, en lo espiritual también. Entonces el orden es importante, es primordial. Tener un orden es trabajar organizadamente y ser metódico en la manera en que nosotros hacemos las cosas. Entonces el orden no solo aplica a tu trabajo, sino también a tu espacio, ¿no? En el trabajo donde trabajas en el día a día, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo es tu espacio de trabajo? ¿Tienes una mesa y trabajas con una compu y tienes unos papeles alrededor? O bueno, hay gente que también encuentra en el caos una manera de tener orden, ¿no? Creo que cuando yo trabajo me voy como desplegando por toda la mesa. Empiezo con algo muy pequeño, con una agenda de bocetos, con una agenda donde quizás voy anotando ideas y a medida que voy avanzando con el proyecto también van creciendo estos recursos. Quizás traigo un libro de la biblioteca, traigo una hoja donde estoy bocetando, no sé, trato de tener como a la vista todo lo que necesito para trabajar en el proyecto, pero siempre bajo esta regla de que todo tiene que estar organizado. No voy a tener en la mesa de trabajo algo que me distraiga o algo que me genere ruido o algo que me preocupe que no tenga que ver con lo que estoy trabajando. Entonces trato de ser muy organizado con eso. Entonces, digamos que siguiendo esta metodología de la organización, del orden, de tener todo a la vista, todo lo necesario a la vista, creo que si uno es organizado, todo es mucho más sencillo, ¿sí? Cuando ya tienes a la vista, cuando ya tienes en tu mesa de trabajo todo lo que necesitas, pues lo que resta es distribuir el tiempo que tienes disponible para cada proyecto, ¿bien? Entonces acá ya pasamos a la segunda parte. Ya sabemos que hay que tener un orden y que cada uno tiene una manera de organizarse y de organizar su vida y su espacio de trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo gestionar el tiempo, ¿sí? El tiempo que tienes disponible para cada proyecto. Esto es súper importante porque acá hay que ser muy realista, ¿bien? Yo creo que en comparación, por eso hablaba de que no es lo mismo trabajar uno de manera personal con sus proyectos que trabajar en equipo con proyectos, ¿no? Porque a veces no todos tenemos la misma percepción del tiempo. Entonces, ¿cómo organizar el tiempo? Acá les voy a dar como algunos tips porque lo primero, la primera bajada es que hay que ser realista. Yo creo que a veces soy muy fantasioso, ¿no? A veces soy muy optimista con el tiempo. Digo, tengo que hacer un libro, por ejemplo, tengo que hacer unas ilustraciones para una revista y quizás por ser optimista hago como un presupuesto de tiempo menor que lo que en realidad me lleva, ¿no? O a veces trato de exigirme demasiado para entregar las cosas más rápidamente, pero en realidad es posible que se necesite mucho más tiempo para entregar un proyecto, ¿sí? Entonces lo primero es ser realista, ¿bien? Y para ser realista necesitamos entender muy bien cómo es nuestro proceso de trabajo. No es lo mismo hacer un proyecto de ilustración en una técnica vectorial, quizás donde quizás el proceso de realización de estas imágenes es mucho más sencillo, que trabajar con texturas, con recursos analógicos, con técnicas manuales, porque generalmente los procesos y los tiempos son distintos. Entonces, para esto tengo que tener mucha experiencia y tengo que tener mucha confianza con lo que yo hago. Entonces, para establecer un tiempo de trabajo, lo primero es entender la magnitud del proyecto y empezar a crear unas listas de tareas. Bien, esto es muy importante, esto ya lo he aprendido yo con experiencia a través del tiempo y es generar un documento que si quieren ahí mismo en sus agendas de trabajo, en sus agendas de bocetos, hagan una lista de tareas. Incluso vayan mucho más adelante y incluso creen un calendario de trabajo realista, donde esté todo, por ejemplo, la semana o el mes, todo el tiempo que le van a dedicar a ese proyecto y vayan poniendo cada uno de los hitos importantes de cada uno de esos proyectos, ¿no? Si voy a hacer un libro, entonces
quizás lo primero que voy a empezar a hacer es el diseño de personajes, después voy a empezar a hacer algunas composiciones, alguna elección de tipografía, ese tipo de cosas, poner esos hitos importantes ahí y después pasar, o sea, separar todo lo que es el proceso de preproducción con lo que es producción y postproducción también, porque quizás a veces el trabajo tiene un feedback, ¿no? Hago una propuesta, mando una ilustración y de pronto hay un feedback del cliente o quizás no, tengo una luz verde del proyecto y puedo avanzar mucho más rápido. Entonces los tiempos también dependen de cómo es el proceso de trabajo. Si va a tener un feedback de un cliente, pues va a tener quizás mucho más tiempo de producción uno de estos proyectos. Entonces, cuando ustedes tengan definido como ese calendario, esa lista de tareas respecto a sus proyectos que estén trabajando, pues va a ser mucho más fácil ir generando también esa costumbre de ir haciendo el checklist, ¿no? Como de chequear, ok, ya hice las ilustraciones ya hice los bocetos de estas ilustraciones. Entonces ahí marco el checklist. ¿Qué viene? Ahora voy a hacer una prueba de color. Listo. Y entendiendo muy bien cada una de esas tareas en el checklist, pues voy a ir avanzando dentro del proceso de mi trabajo. Bueno, otros consejos importantes a la hora de trabajar es huir de la procrastinación, ¿no? Somos esta profesión que muchas veces estamos tanto tiempo encerrados o estamos mucho tiempo trabajando en casa o centrados en la computadora, es muy fácil distraerse, ¿no? Prender el televisor o no sé, o meternos a las redes sociales. Entonces para esto es importante ser disciplinado y huir de la procrastinación. Yo creo que cuando nosotros estamos muy enganchados o nos gusta mucho lo que estamos haciendo, cada vez nos concentramos más, ¿sí? Pero al inicio cuesta mucho a veces arrancar, entonces lo mejor es estar concentrados del inicio. Entonces, por eso es importante también ser organizado y tener como un orden en cuanto al espacio de trabajo. Si tenemos un buen espacio de trabajo que mentalmente nos condicione a hacer las cosas y a estar más concentrado, pues seguro va a fluir mucho más el proceso. Entonces, huyan de la procrastinación, tengan una disciplina, pero tampoco se exijan demasiado. Entonces, esto de organizarse, la tercera parte, además de organizarse, optimizar tu tiempo, también es optimizar la manera en que trabajas. Entonces, haz pausas activas, ¿no? Es importante también cuidarse la salud, ¿no? De vez en cuando salir, moverse, hacer ejercicio, estirar un poco, ¿no? Hacer ejercicios tanto musculares, digamos corporales, pero también de la vista. Y también ejercicios creativos, ¿no? Salir, entretenerse, quizás a veces cuando uno está trabajando mucho tiempo en una ilustración y quizás llega a un punto muerto donde no sabes si estás haciendo las cosas bien o mal, a veces está bueno dejar las ilustraciones o dejar ese trabajo ahí en pausa, salir, recrearse, ver otro tipo de cosas, ir a un museo, ir a cine, ir a un restaurante, a un café, comer algo rico. Y cuando regreses, quizás al otro día, cuando veas la ilustración, cuando veas tu trabajo, vas a ver otra cosa totalmente distinta. Quizás te vas a enfocar en algo que no habías visto el día anterior porque ya estabas muy acostumbrado a ver ese trabajo constantemente. Entonces, eso también es bueno, ¿no? Como salir, dejar respirar las cosas. Y también es importante premiarse, ¿no? O sea, creo que el premio, el reconocimiento a lo que hacemos, muchas veces lo perdemos en el día a día, ¿no? O sea, salimos de un proyecto una semana y nos metemos con otro cliente a la otra semana. A veces está bueno hacer esas pausas y decir, ok, creo que me merezco un descanso, me merezco una salida, un premio, algún tipo de reconocimiento personal, porque eso también hace que genere una actitud distinta desde el punto emocional a cómo hacemos nuestro trabajo. Bueno, creo que eso es un poco lo que tengo que compartirles desde mi experiencia. Creo que este camino también es muy personal, todo el mundo tiene distintas maneras de trabajar, pero lo importante es que encuentres la manera de trabajar que te funcione a ti y que sea una manera de trabajar productiva, ¿no? Que te genere resultados a un mediano, a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Es importante ser organizado para poder empezar a enfrentar distintos tipos de proyectos y trabajar también paralelamente con distintos clientes. Así que, bueno, de nuevo mil gracias por la invitación. Andrés, te mando un abrazo gigante a todos los colegas del Club del Dibujo. Y bueno, nos estamos viendo por ahí en las redes. Cualquier consejo, cualquier comentario, cualquier duda que surja a partir de esta conversación, bueno, bienvenido sea. Les mando un abrazo gigante
de parte mía, de parte de Azul, de parte del estudio Kudasai, y seguimos en contacto. Un gusto escucharlos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, Carlos, por participar. Eres un gran maestro. Puedes encontrar el trabajo de Carlos en www.carloshiguera.net o en www.estudiokudasai.com. Además del estudio, Carlos lleva un proyecto genial llamado Ilustaller. Ilus, de ilustración, y taller de taller. Un espacio de inspiración y de creación colectiva en torno al dibujo, la creatividad y la ilustración. Tiene un canal de YouTube muy interesante con entrevistas a muchos profesionales dando detalles de cómo trabajan y contando su experiencia en el mundo profesional. Incluso podéis ver una entrevista que nos hizo como Squid and Pig. Entrad en www.ilustaller.com www.ilustaller.com y disfrútalo. Y no solo eso, Carlos tiene 2 cursos en Domestika, uno de ilustración y diseño de libros infantiles y otro junto a Azul de diseño de personajes estilo kawaii. Si es que Carlos tiene todo bien organizado y gestionado perfectamente para llegar a producir tanto. Y ahora volvemos a mi experiencia. Os he dicho que me había marcado trabajar 8 horas diarias, pero ahora tenía que llenar esas horas con momentos productivos. Y cuando digo productivo no me refiero solo de producción de obra, sino ser eficiente y profesional. Estudié los diferentes roles que había en una agencia de publicidad e intenté llevarlas al terreno del freelance. Así pude definir 4 áreas que tenía que tener en cuenta en mi día a día para estructurar la semana. Estas eran: trabajo para clientes. El tiempo de trabajo con el cliente, no solo de producción, sino comunicación, videoconferencias, facturas y todo lo demás. Comunicación y posicionamiento. Todo lo relacionado a las redes sociales, páginas web, portafolio, newsletter, proyectos propios, todo esto. Administración y papeleo. Todo lo que respecta a darse de alta de autónomos, presupuestos, facturación, gastos, ayudas y demás temas profesionales como puede ser la gestión del espacio, la conexión de internet, equipos, licencias de programas y demás. Autoaprendizaje. Sacar tiempo para aprender y seguir creciendo, tanto en técnicas, procesos, acabados, como mejorar cualquier ámbito que me repercuta a la hora de trabajar. Por ejemplo, aprender idiomas o usos de herramientas de administración y trabajo. Estas fueron las 4 áreas que elegí al inicio, pero existen muchas más. Por ejemplo, el tiempo que necesitas para ser docente, en el caso de que hagas cursos o talleres. O el de producción propia, si tienes una marca o un producto que vendes directamente al consumidor sin la necesidad de tener un encargo de una empresa. Ya con esto definido, tenía que bajarlo y darle forma para que se convirtieran en tareas diarias o semanales. Y como puedes comprobar, son muy genéricas o abarcan demasiado. Por eso, intenté subdividir estas áreas o tareas en microtareas. Algo que me di cuenta es que cuando iniciamos algo ponemos muchas ganas en ello. Estamos motivados, lo damos todo. Esta sensación de euforia nos sirve para lanzarnos, pero muchas veces detrás de esto nos trae un gran inconveniente. Y es que nos ciega y nos da la falsa sensación de que podemos con todo. Cargándonos con tareas muy amplias y pesadas que, pasado ese momento eufórico, nos pesan demasiado y nos desaniman, dándonos la sensación que no podemos con ello, y poco a poco lo vamos dejando hasta que de forma voluntaria o involuntaria lo abandonamos. Para que esto no ocurra, lo mejor es ser consciente de cada tarea, por pequeña que nos parezca, y que supone mucho esfuerzo y trabajo. Ya simplemente el cambiar de una tarea a otra trae una pérdida de energía que tenemos que tener en cuenta. Por eso decidí crear microtareas o dividir las tareas grandes en pequeñas acciones que pudiera ir haciendo durante toda la semana y que me ayudaran a cumplir una tarea más grande. Si las 8 horas definen el trabajo diario, la semana definirá la estructura de las diferentes tareas. Y para llevar estas tareas a buen fin, tenía que controlarlas y saber si las estaba haciendo bien. Por eso me marqué 2 días de control, el lunes y el viernes. El lunes, lo primero de todo es hacer una reunión donde estudiar y ver las necesidades de esa semana y estructurarse todas las macro y micro tareas que hay que realizar, como por ejemplo pues llevar papeles al gestor, ir al banco, las entregas que tienes que realizar o las videoconferencias que tienes programadas. La del viernes, a última hora, era para analizar si todo lo que se había propuesto el lunes se había realizado correctamente, ver cuáles se han cumplido y cuáles no.
analizar el porqué de cada una y aprender de esos errores para que el siguiente lunes, la siguiente semana, no volviera a ocurrir. Esto parece una tontería, pero algo tan sencillo como una lista en un papel y dar prioridades a estas tareas te dan una buena visión de todo lo que llevas, y cuando miras las listas de semanas atrás, puedes ver una pauta de trabajo propia y ver debilidades que puedas tener. Como por ejemplo, ser consciente de ese proyecto personal que quieres hacer pero que no sale por alguna razón. O ese cliente que debía haber acabado con él ya hace como 3 semanas, pero sigue aún dando vueltas. Y todo esto es tiempo y energía malgastada. Teniendo estas 2 reuniones de control, ya pude marcarme las tareas. Por ejemplo, y una de las más problemáticas, la comunicación en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter e incluso portales de portafolio como Behance, Domestika o Dribbble. Si no tenemos cuidado, nos pueden absorber el día completo. Por esto, su uso a mi parecer debe ser restringido. Ponte unas horas, o más bien unos minutos, concretos para poder acceder a ellas y sociabilizar digitalmente. Tan malo es estar todo el día con el Facebook abierto como no abrir Instagram durante 2 semanas. Tenemos que ver estas redes sociales como lo que son, herramientas comunicativas para ser más visibles y que ello nos traiga más encargos. Hay que intentar que tus cuentas personales, que no tienen nada o poco que ver con la profesión, te quiten tiempo de trabajo. Si quieres disfrutar de tu yo personal y digital, déjalo fuera de las 8 horas de trabajo. ¿O es que cuando trabajas en una empresa también entras en tus perfiles personales? Pues aquí, lo mismo. Sé que a lo mejor suena un poco duro, pero personalmente pienso que la procrastinación siempre está ahí acechando, y las redes sociales es un agujero negro de tiempo. Ser cauteloso y disciplinado nos ayudará a dedicar el tiempo a tareas más importantes, aunque puede que menos ociosas. Y esto me lleva a una herramienta que, aunque nos facilita muchas cosas, tiene un lado malvado, y es un pozo de perdición de la producción. El móvil, el celular, el smartphone. Ese aparato que te brinda pequeñas dosis de redes sociales, videojuegos, llamadas, emails y demás contenidos que te distraen. Es un dispositivo que te consume muchos minutos de tu día. Por eso, y casi desde el principio, decidí tener el móvil en silencio y además alejarlo de mí mientras trabajo, llegando a dejarlo en otra habitación para no caer en la tentación de, solo una miradita a esa notificación de Twitter. Intenta recapacitar sobre ello y piensa en toda la atención que le dedicas al móvil. No solo en el factor tiempo, sino cómo te crea una necesidad mental de verlo continuamente. Tu cabeza tiende a mirarlo, a estar atento a las notificaciones que te van a llegar. Te rompe la concentración de lo que estás haciendo y te crea una dependencia hacia él. Por eso recomiendo ser tan drástico. Ponte unas horas de consulta, o antes de entrar a trabajar, al inicio de la jornada, o en la pausa del almuerzo o al final del día. Pero nada más. Pero entonces, Andrés, ¿cómo revisas los mensajes, notificaciones y la comunicación online? Sencillamente no lo hago. Suena raro, pero estar atento a si uno no me contesta, que si le dan like, que si me llega un mail, si los mails también entran aquí, te desconcentra y es improductivo. Para esto se crean las microtareas. Por ejemplo, los martes y jueves de 11 a 11 y media de la mañana, revisión de comentarios, proyectos y demás de Behance. O el mismo correo electrónico. Le damos una prioridad a los correos que no tienen. No es necesario estar actualizando el buzón en cada momento. Ponte unas horas para revisarlo, por ejemplo 2 veces por la mañana y otras 2 por la tarde. Y asígnale tiempo para ello. Así leerás y responderás todos los correos de una, ahorrándote el tiempo de cortar a mitad de una tarea para ir a ver los mails. Cambiar el modo de trabajo que tengas en ese momento activado en tu cabeza y el tener que volver de nuevo a la siguiente tarea es algo tedioso y nada productivo. El tiempo es la clave. Siempre creemos que tenemos mucho tiempo, pero no es así. El tiempo se pierde entre tarea y tarea, y para entrar en ellas necesitamos un tiempo de acople o de inicio. No entras a dibujar a primeras, hay un proceso de tiempo que necesitas para concentrarte y hacer la tarea correctamente. Por eso, si tienes muchas distracciones o cortes en la tarea que estés realizando, es muy posible que algo que te podría costar hacer en 1 o 2 horas te lleve 4 o 5 o incluso todo el día. Todo esto que te cuento es muy difícil de implementar de un día para otro. No te voy a mentir, actualmente yo mismo tengo siempre el correo abierto y veo que llegan nuevos correos, pero intento no dejarme llevar por mi lado animal de ir a ver el nuevo correo de una manera automática. Todas estas tareas y mejoras de optimización se tienen que ir haciendo poco a poco, pasito a pasito. La idea es que se conviertan en rutinas, en procesos casi automatizados. Si te acostumbras a no tener el móvil cerca o a no mirar los correos en cada instante, al final será la norma. Y te será súper sencillo no centrarte en ellos en horas no asignadas para ello.
Todo lo que se convierte en rutina es una meta ganada. Cuando controlar los gastos, facturas y papeleo sea algo que le dediques, por ejemplo, el jueves tarde, durante 2 horas, y así durante 6 meses, hacerlo será algo natural y no supondrá un esfuerzo. Sencillamente lo harás. Será parte de lo que tienes que hacer. Lo más difícil, como en todo, es el inicio. Ese mes y medio donde tienes que ajustar y casi obligarte a hacer esas tareas. Las 2 primeras semanas yo iba muy loco, de una tarea a otra como pollo sin cabeza. Además, como no tenía experiencia, no sabía bien las horas que me costaba cada una de ellas. No era consciente de los tiempos. Además, que hasta que no pasó un mes o incluso más, no sabía cuánto tiempo aproximado perdía en cada tarea. Ya sea porque soy muy despistado, por mi dislexia o por lo que fuera, muchas veces no podía concentrarme en una sola tarea. Así que decidí usar una técnica de trabajo que utilizaba cuando tenía que escribir código cuando trabajaba en el ámbito del diseño interactivo, la técnica Pomodoro. Esta técnica es un método de gestión de tiempo que puede ayudar a que tu productividad sea mayor. Hay muchas variantes de la técnica, pero os describo una de ellas. Se llama Pomodoro porque significa tomate en italiano, y que hace referencia a los temporizadores típicos con forma de tomate que se usan en cocina. Con este temporizador se divide el tiempo en intervalos indivisibles de 25 minutos de trabajo, seguidos de 5 minutos de descanso, con pausas más largas cada 4 pomodoros. La mecánica básica es la siguiente. 1. Decidir la tarea o actividad a realizar. 2. Poner el temporizador. 3. Trabajar en la tarea de manera intensiva hasta que el temporizador suene, sobre los 25 minutos. 4. Hacer una marca para anotar qué pomodoro se ha completado o qué tarea se ha completado. 5. Tomar una pausa breve, unos 5 minutos. 6. Cada 4 pomodoros, cada 4 tandas, tomar una pausa más larga, de 20 minutos. El método se basa en la idea de que las pausas regulares pueden mejorar la agilidad mental y nos motiva a ofrecer una respuesta eficaz frente a la falta de tiempo, en lugar de ese estado de ansiedad que suele provocar el devenir del tiempo que tenemos. Además, el prevenir la multitarea ayuda a alcanzar un estado de foco mucho más elevado que se hace sostenible gracias a las pausas regulares. Ya te digo que para mí uno de los grandes males de los profesionales actuales es la idea de que la multitarea es buena. Para mí eso es malísimo y supone una pérdida de tiempo y de calidad inmensa. Pero esto mejor lo dejamos para un podcast dedicado a ello. La técnica del pomodoro me ayudó a ser más eficiente y tener unos momentos de trabajo con una concentración profunda. Sí es verdad que poco a poco fui quitando elementos como el propio reloj o ir apuntando las pausas, ya que convertí en rutina este método y fui adaptando a mi yo personal, ampliando esos 25 minutos a 45 y los descansos administrados por rutinas de consulta, tipo ver correos o otras tareas menores. Y como esta, hay más técnicas. Yo usé la del pomodoro porque ella está muy relacionada con el mundo del desarrollo del que procedía, pero estoy seguro que si investigáis encontraréis otras igual de válidas. Incluso existen aplicaciones para controlar esos tiempos de producción y, por qué no, para ayudarte con las tareas, proyectos y gestión interna de tu trabajo. Personalmente amo todo el entorno de Google, desde el Calendar, el Drive, el Gmail, el Docs y demás. Pero para gestionar y trabajar con clientes normalmente uso Trello o Skype o Slack. Y aunque no lo he usado, últimamente veo muy destacable el uso de herramientas como Asana y Overstack. La primera, Asana, sirve para gestionar tareas y proyectos de equipo, como por ejemplo un cliente o con proveedores. Y Overstack es una herramienta que se integra en Asana para controlar concretamente el tiempo que dedicas a cada tarea. Como te he dicho, no he usado esta herramienta, sobre todo porque es de pago, pero puede ser de mucha ayuda si veis que el control del tiempo se os pierde por algún lado. Y de nuevo hacemos una pequeña pausa para escuchar la experiencia de un profesional. Esta vez, el Club del Dibujo tiene el placer de tener en sus ondas a Io Bru, gran ilustradora y conocida por ser la cabeza pensante detrás de un gran proyecto llamado Ilustrando Dudas, una plataforma online dedicada a dar información, formación y asesoramiento a ilustradores que empiezan en la profesión de la ilustración. Io es una periodista y divulgadora del dibujo, apoyando a la profesión y haciéndola mucho más accesible para todos. Así que os dejo su experiencia sobre la organización y gestión del tiempo. Hola Andrés,
La verdad es que me encanta que justo me hagas esta pregunta porque yo soy una de esas personas que ha sufrido una transformación enorme a lo largo del tiempo. Es decir, yo pasé de ser la persona más desorganizada del mundo, sin llegar a nada, dejando siempre cosas a medias, trabajando solo bajo presión y sufriendo un estrés enorme que incluso me acabó llevando al hospital varias veces por ataques de ansiedad, a pasar a organizarme un montón y a ser capaz de ser muy eficiente y sacar cosas para adelante y llegar a todo sin morir en el intento. Así que bueno, en primer lugar creo que es muy importante decir que nadie nos ha enseñado a organizarnos bien y tampoco a trabajar por nuestra cuenta. Yo creo que esto es determinante. A eso creo que hay que sumarle que casi todos tenemos el chip del hobby y cuando nos queremos dedicar a la ilustración, este chip hace incluso más difícil el que nos podamos organizar y marcar objetivos, porque estamos muy acostumbrados a vincular el dibujo al disfrute y a nada más. Entonces, bueno. Y por último, para hacer ya el cóctel incluso más interesante, hay que añadir que existe una creencia generalizada que asocia el caos y la desorganización con la creatividad y el arte. O sea, que es que, vamos, tenemos encima una mezcla explosiva. Entonces, claro, si partimos de ahí, pues la cosa está un poco mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer paso es darnos cuenta de todo esto porque a partir de ahí es más fácil plantear soluciones, ¿no? La realidad es que si analizamos cómo lo hacen la mayor parte de los profesionales que comen bien de esto, descubrimos que generalmente sí que son súper organizados y que eso no se lleva mal con ser muy creativo. Así que creo que hay que empezar a darse cuenta de que es viable, ¿no? Esta mezcla. Yo, por ejemplo, tuve que hacer terapia de choque. Me tuve que desprogramar. Bueno, no me quedaba otra porque estaba pasándolo muy mal y sabía que no estaba haciendo bien las cosas, entonces no podía seguir con el mismo sistema. Así que me tocó desaprender para volver a aprender nuevos sistemas que me permitieran pues llegar a todo lo que yo quería, que ya sabes tú que es mucho, que con Ilustrando Dudas pues siempre estoy a tope con 200.000 cosas, o sea, investigando, escribiendo, dando clases, haciendo orientación a mis alumnos, promocionando Ilustrando Dudas, estando al día de todo lo que pasa, creando productos y servicios nuevos, intentando dibujar un poco y además vivir viajando y disfrutando de mis hobbies y de mi familia y mis amigos, ¿no? Que creo que también me lo merezco. Así que bueno, como ves, son muchas cosas. Entonces, la primera parte de mi terapia de choque fue mi amiga Alexandra. Fue todo gracias a dos amigas. Primero Alexandra, que me obligó a parar, pensar y plantearme objetivos y prioridades, que era algo que, bueno, yo tenía en la cabeza, pero nunca me había sentado como a organizarlo todo. Después lo estructuramos en tiempos y después empezamos a plantear objetivos cada vez más pequeños y más a corto plazo hasta llegar a marcarnos tareas semanales. Y bueno, eso ya fue un cambio brutal, porque simplemente el saber hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, ya te focaliza, ¿no? Al final el objetivo es como convertirnos en una flecha y para avanzar mucho más rápidos. Y luego la segunda parte de la terapia de choque fue otra amiga que unos meses más tarde, mi amiga Paloma, que está especializada en Agile. Yo no sé si sabéis lo que es, a lo mejor esto es muy del mundo corporativo, pero en realidad es súper interesante. Son sistemas ágiles de organización y de comunicación para empresas. Entonces ella me hizo una masterclass y me explicó un montón de métodos y herramientas súper chulos para sacarle el máximo partido a mi tiempo y ser 1000 veces más eficiente. Y te puedo asegurar que funciona, no te puedes ni imaginar cómo. De hecho, bueno, esto es top secret, pero bueno, os lo voy a contar. Hemos creado un curso juntas que se llama Organización Personal Ágil para Creativos y lo estoy terminando de montar para poder lanzarlo dentro de poquito, así que yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Y bueno, ya con esta mezcla de organización de mis objetivos y de mis prioridades y métodos y herramientas para gestionar bien mi tiempo, me pude sacar yo como mi propio sistema. Y aunque obviamente no siempre soy capaz de cumplirlo al 100%, pero siento que avanzo súper rápido y que soy capaz de llegar a muchísimo más que antes, con mucho menos estrés
y disfrutando del camino en vez de sufriendo, aunque a veces obviamente pues se acumulan cosas y demás y siempre se puede mejorar, pero es una pasada. Yo siento que ha avanzado muchísimo. Y bueno, pues para resumirte un poco lo que yo creo que es más importante para que la gente se organice y se gestione bien es, number one, cambiar el chip. La ilustración es nuestro trabajo y por tanto hay que quitar el chip de hobby. Hay que estipular un tiempo diario de trabajo y cumplirlo. Después, number two, marcarte unas metas y priorizar para saber en qué tienes que concentrarte primero. ¿Vale? Es decir, convertirte en una flecha, saber hacia dónde estás apuntando, hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Mierda, me he adelantado. Bueno, perdón. Number 3, desgranar esos objetivos hasta convertirlos en listas de tareas que puedas ir solucionando semanal y diariamente, ¿no? Y bueno, después, number 4, utilizar un calendario. Yo, por ejemplo, utilizo el calendario de Google, pero hay gente que prefiere la agenda en papel, está bien, para bloquear tiempos, ¿vale? Esos tiempos que vas a bloquear son para las cosas que para ti son más importantes, que pueden ser de trabajo o personales, no importa. Pero ¿sabéis eso que decimos siempre de, ay, es que quiero empezar a hacer deporte, es que quiero empezar a dibujar más, es que quiero empezar a no sé qué, pero como que siempre lo dejamos para lo último porque hay 1000 otras cosas más urgentes o más importantes o lo que sea y al final nunca lo hacemos. En cambio, si bloqueamos esos tiempos, o sea, imagínate el día anterior o al principio de la semana, te bloqueas tiempos para hacer esas cosas que de verdad quieres hacer y la cuestión no es que te vaya a llevar mucho tiempo, es que como vamos haciendo como ese puzzle, ¿no? Ese juego, si nunca priorizamos eso, pues al final nunca dedicamos ese tiempo. Entonces, si simplemente lo pones primero, y aunque sea media hora para dedicar a hacer deporte o a dibujar o a cantar o a lo que sea que te apetezca hacer, que sea importante para ti, lo bloqueas en el calendario y dices, mañana de 3 a 4 esto, y el resto del día te lo organizas en torno a eso. Parece una gilichorrada, pero te puedo asegurar que es un truco que funciona súper bien. ¿Vale? Luego, por último, o sea, yo utilizo lo de bloquear los tiempos, las listas de tareas y luego utilizo otra cosa. Ya sabéis que soy muy fan de los post-its, las personas que me sigáis un poco más de cerca, y es por culpa de un sistema, un método que se llama Kanban. Os aconsejo buscarlo en YouTube porque es una pasada. No me voy a enrollar más porque tiene mucha chicha y vosotros lo podéis investigar, que paso está Dios Google. Y bueno, os quiero como dar tres truquillos. Me ha traicionado la dislexia. Ya para cerrar, que me estoy enrollando un mogollón. Primero, empieza el periodo de trabajo. O sea, sí, me da igual que empieces por la tarde que por la mañana, pero cuando te sientes a trabajar, haz la tarea más larga o difícil o importante primero. O sea, haz un esfuerzo supremo y empieza por ahí. Porque es que una vez hayas hecho eso, el resto del día va a estar chupado, va a estar súper fácil. Y vas a estar súper motivado sabiendo que, buah, ya me he quitado de encima esto, que era súper difícil, que era súper largo, que era súper importante, y ya sientes que te ha cundido el día un montón. Porque uno de los grandes males que tenemos y que sufrimos es que termina el día y aunque hemos hecho 20.000 cosas, no hemos hecho lo importante o lo más difícil, y entonces siempre sentimos como que no hemos llegado a solucionar todo lo que queríamos, ¿no? Y esa sensación de ir siempre por detrás, ¿no? O retrasados, es muy agobiante. Entonces esto es un muy buen truco para solucionar. Entonces, haz un esfuerzo supremo, no abras las redes sociales, quítale el sonido al móvil, ponlo boca abajo, no abras el email, por favor, ni Pinterest, ni nada, ¿vale? Céntrate en esa tarea y después de solucionar eso, haces todo lo que te dé la gana, ¿vale? Luego, otro truco, si tiendes a procrastinar, que a mí me pasa mucho porque mi mente se dispersa un montón, pues búscate un mecanismo de emergencia. Yo, por ejemplo, utilizo la técnica Pomodoro y juego a ver si consigo resolver la tarea en el tiempo que me he propuesto, en plan contrarreloj, ¿vale? Y me funciona bastante bien. Y por último, intentad separar las tareas creativas de las que son más mecánicas o administrativas. Esto os lo digo porque cambiar el modo mental de abierto a cerrado, es decir, de modo creativo a modo resolutivo,
cuesta y no somos conscientes, y esto lo explica el genial John Cleese en su charla sobre cómo ser creativo, que por cierto os la recomiendo. Así que con todo esto y un bizcocho os dejo aquí, que me he enrollado un montón, pero bueno, espero que os sirva muchísimo. ¡Abrazo! Muchas gracias, Io. Como has escuchado, Io y yo coincidimos en muchos puntos, y eso que tenemos caminos profesionales totalmente diferentes. Pero si te interesa esta profesión y tienes un poco de curiosidad, encuentras puntos comunes que aportan a todos. Te recomiendo que te pases por www.ilustrandodudas.com y aprendas los secretos de la profesión, así como descubrir sus cursos, artículos, recursos o incluso el canal de YouTube. Todo enfocado a los profesionales del dibujo. Y me he dado cuenta que al final no te he explicado de forma general cómo dividir mis tareas. Sencillamente dividí los días en grandes bloques de trabajo, mañanas y tardes. En cada una de ellas dedicaría una tarea pesada para centrar esfuerzos y dejaría otras más livianas antes y después de las difíciles. Cada día puede ser diferente, ya que la toma de decisión de los proyectos la realizo semanalmente. Pero os dejo un ejemplo de un día cualquiera, por ejemplo, un martes sin urgencias. Al principio revisaría el correo y redes sociales de forma genérica. Entraría a producir para un cliente, ponemos de ejemplo, pues un cartel. Haría una pequeña pausa para revisar el mail y descansar. Continuaría con el cartel. Pararía a comer y cambiaría a una tarea intensa, pero menos fuerte que la del cartel de la mañana. Por ejemplo, pues preparar un proyecto para subirlo a la web o a las comunidades de portafolio, con unos pequeños cortes de vez en cuando a una red social en concreto o para responder mails. Y es que si focalizo mi energía en un solo trabajo, rindo mejor. Saltar de una tarea a otra desgasta y te hace perder la concentración. Por eso opto por poner por las mañanas, cuando aún no estoy cansado del día de trabajo, el proyecto más pesado y que me llenará más al finalizarlo. Es bueno ponernos pequeñas metas diarias, realistas, que nos brinden una alegría al conseguir acabarlas. Esto no significa acabar por completo, por ejemplo, el cartel que os he dicho antes. A lo mejor es sacar esa mañana los bocetos o la estructura del cartel. Incluso tener la aprobación por parte del cliente. Siempre hablamos de microtareas y conseguirlas nos quitarán estrés y nos dará fuerzas para seguir adelante y acabar la macrotarea de manera eficiente. Pero si te soy sincero, estas rutinas con el paso del tiempo han cambiado. Con el día a día, los nuevos aprendizajes y los clientes he ido mejorando, evolucionando mi rutina y optimizando el modo de trabajo. Y ahora ya no me cuesta mantener esta estructura. Antes tenía que sentarme y pensar muy bien lo que quería realizar. Ahora, cuando la obligación se ha convertido en rutina, nace sola, sin pensarlo. Llegando a este momento es más fácil ser flexible y saber ajustar las semanas según los proyectos y necesidades. Incluso cuando entran urgencias, que esa es otra, algo malo de tenerlo todo demasiado controlado es que a veces la naturaleza de nuestro trabajo puede traer algunas urgencias o sorpresas de último momento. Si no somos flexibles, por lo menos mentalmente hablando, no permitiremos que estas urgencias, que son eso, urgencias y solo ocurren pocas veces, entren y seamos capaces de abarcarlas de manera correcta, llevándonos a un posible bloqueo. Tenemos que aprender a ser dedicados y tenaces con nuestro horario y tareas, pero ser lo suficientemente flexibles e inteligentes para saber catalogar las urgencias e identificar realmente las verdaderas, dándoles la prioridad que se merecen. Tenemos que encontrar ese equilibrio que nos hará mejores profesionales. ¿Cuál es ese equilibrio? No es nada fácil saberlo. Cada profesional es diferente y tiene diferentes rutinas profesionales. Y por qué no decirlo, unas rutinas vitales diferentes. Por ejemplo, yo no soy un animal nocturno, soy bastante marmota y trabajo mejor de día, pero no muy pronto. Soy más productivo a partir de las 9:30 o 10 de la mañana, así que ponerme antes a trabajar no vale para mucho. Igual ocurre por la noche, a partir de las 6 de la tarde mi productividad baja muchísimo, siendo cada hora de trabajo como 3 o 4 de la hora matinal. Y está genial saber esto para poder trabajar mejor, pero hasta que lo he conocido ha pasado mucho tiempo y pruebas. He tenido épocas de trabajo nocturno, casi hasta las 10 de la noche, entrando a trabajar sobre las 11 de la mañana. Por suerte solo fueron unas semanas y lo deseché enseguida. También todo lo contrario, levantándome a las 6 de la mañana para poder rascarle horas al día y acabar pues sobre las 4 de la tarde. Lo que pasaba aquí es que, aunque el inicio del día era genial porque el entorno es calmado y relajado, mi parte marmota hacía que me costara muchísimo arrancar y no era todo lo productivo que quería ser. Además, a las 10 de la noche ya estaba cayéndome de sueño, lo que me daba poca vida social o de pareja, que es algo que valoro mucho. Y al final, y como estoy ahora, es levantarme pues sobre las 7:30, 8 de la mañana y entrar a trabajar sobre las 9:30 a 10.
permitiéndome pues esa media hora, ¿no? De ese baremo según las circunstancias. Acabo mi jornada sobre las 6 de la tarde, pero muchas veces me puedo permitir acabar antes, sobre las 5, si veo que ha sido un día intenso, o acabar incluso más tarde, sobre las 7 o 8 como mucho, si veo que ha sido más suave, y así voy adelantando más microtareas. Aquí quiero hablaros de algo que hice en el año 2017. Siempre he pensado que a partir de la quinta hora trabajada, pues de seguido, nuestra productividad empieza a bajar considerablemente. Sabiendo que vienen 8 o más horas de trabajo, nuestra energía se va estirando y la producción va bajando para aguantar esa larga jornada. Para decirlo de otro modo, pensar que tenemos como una carga diaria de concentración, la cual gastamos con nuestros proyectos. Esta carga al inicio del día es del 100%, y según vamos trabajando esas 8 horas, el cuerpo pues intenta que esa carga dure esas 8 horas. Por eso intentamos pues no quemarnos mucho y aguantar. Por esa regla, si en vez de 8 horas trabajaba a la mitad, 4, podría usar la misma cantidad de energía y en principio se debería poder producir lo mismo. Y eso justo es lo que probé en ese año, en el 2017. Yo llevaba 3 años de experiencia con mi organización y mi rutina. Sabía cómo poder modificar mis hábitos para ser más productivo. Así que en vez de plantear la jornada en 8 horas, me la reducí a 4. Para ello eliminé muchos procesos. Solo un tipo de trabajo al día, sin redes sociales, sin móvil, casi sin internet y sin distracciones. Era entrar en el estudio y cambiar el chip. Cuando se cerraba la puerta debía centrarme al 300% de mi capacidad. Al principio costó y era todo muy cuesta arriba, pero a partir del segundo mes pude ajustarlo todo mejor. Y para mi sorpresa fue mucho más productivo que de lo normal. La verdad es que llegué a sacar casi lo mismo de trabajo. Las jornadas eran muy intensas, me dejaban exhausto. Lo bueno es que al tener más tiempo de ocio y relax, podía descansar lo suficiente cada día y no me noté muy cansado. La mente la tuve bastante despejada, incluso me notaba más creativo y lúcido, ya que tenía más inputs de fuera del estudio. Fue un año bastante sorprendente y me enseñó muchísimo de mí mismo y del trabajo que realizo. En 2018 volví a mi rutina completa. Volver a tener 8 horas diarias hizo que de pronto tuviera mucho tiempo extra o que me tomara los tiempos de otra manera, sabiendo cuándo meter más presión o descansar. En definitiva, conocerme para ser más o menos productivo según la ocasión. Te preguntarás por qué no seguí con la media jornada de trabajo. La verdad es que había algo malo en ella. Y es que, aunque me permitía llegar a cumplir con los clientes y trabajos, cierta parte de la labor profesional, sobre todo la que respecta a comunicación, tuve que reducirla bastante, lo que me llevó a que estuviera menos presente en ciertos ámbitos del sector o en internet, notándose que al final del año una bajada de entrada de presupuestos que tuve que lidiar y esforzarme en 2018 para conseguir de nuevo que se levantara. Es una experiencia que recomiendo a todo profesional que lleve ya años trabajando y quiera aprender otro tipo de rutinas y cambios. Te demuestra que realmente cuando creemos que estamos al 100%, realmente estamos pues al 60% como mucho. Y si apretamos adecuadamente podemos dar más de nosotros mismos sin quemarnos. La finalidad de todo esto es sencillamente producir y trabajar de una manera mejor. En definitiva, ser mejor profesional. Y para acabar, os hago un pequeño resumen de 5 puntos de lo que recomendaría para organizarte mejor. 1. Establecer unas horas de trabajo. 2. Definir tus tareas y comenzar a implementar procesos de trabajo adecuados para ti. 3. Conviértelo en rutina. 4. Analízalo, cámbialo y mejóralo. Y 5. Empieza de nuevo con todo lo aprendido. Con este proceso siempre estarás en constante evolución y adaptándote a tu nuevo yo profesional y personal. Y hasta aquí el episodio del Club del Dibujo. ¿Te ha gustado el programa? ¿Te parece interesante mi forma de organizarme? ¿Organizas tu trabajo? ¿Qué métodos usas tú para optimizar y gestionar el tiempo? Si te ha gustado, recuerda dar una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Te lo agradecería muchísimo. Para poder mejorar y hacer el Club del Dibujo un lugar mucho mejor e interesante, hazme llegar tus comentarios. Te animo a que me lances un tema directamente como hizo Maribel y Rubén y así crear programas interesantes para todos. Yo espero hablar sobre varios temas, sobre la profesión, tarifas, el mundo de freelance, el valor de nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, la crítica a nuestra obra, los bloqueos creativos, la motivación o el miedo.
incluso entrevistas o colaboraciones. Pero si quieres que hable de un tema en particular o alguna duda que tengas, envía un mail a elclubdeldibujopodcast@gmail.com. elclubdeldibujopodcast@gmail.com. Prometo leerlos todos y que seas parte del podcast. Incluso si te atreves a participar en un programa conmigo, contacta y lo hablamos. Toca el momento de la recomendación. En este episodio ya te he recomendado 2 plataformas que ayudan a los profesionales a encontrar contenido del mundo de la ilustración: Ilustaller y Ilustrando Dudas. Y para cerrar el trimonio de la ilustración y el dibujo, os voy a recomendar Proyectos Ilustrados, un portal lleno de artículos y noticias relacionadas con la ilustración y sus técnicas de producción y de mercado. Yo la descubrí gracias a Alberto Albarrán, que escribe en él, y es un buen sitio para instruirse, desde el uso de técnicas a recomendaciones de libros, avisos de concursos y convocatorias. Podéis acceder a través de www.proyectosilustrados.es www.proyectosilustrados.es. Y te quiero recordar que el Club del Dibujo está en las redes sociales más populares, pero si entras en nuestra página de Facebook podrás encontrar en él un grupo de Facebook donde se van publicando cada episodio para que hablemos allí entre todos. Además, puedes presentarte y mostrar tu trabajo, proponer mejoras o temas para el club. Espero que poco a poco seamos más y crear un entorno amigable para resolver dudas y ayudarnos entre nosotros. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que subir unos concepts a Trello para que el cliente me dé el visto bueno, que uno tiene que ganarse las lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa, pero recuerda cerrar la puerta antes de salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Te dejo con Season of the Wits de Donovan. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch.
when I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people too.